¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Ya las sesiones de hoy y de mañana serán las últimas sesiones y simple y sencillamente vamos a ver ya únicamente el tema del juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Estos son los dos medios de impugnación en materia federal que se promueven para hacer valer pues todo lo que hemos estado revisando en este curso de nulidades. Vía el juicio de inconformidad, pues se hace valer desde la nulidad o validez de un voto. También vía el juicio de inconformidad vamos a hacer valer, pues como ya lo estudiamos, la nulidad de la votación recibida en casilla, la nulidad de una elección, o en su caso, la invalidez de una elección, o finalmente, vía juicio de inconformidad, también podemos hacer valer la inelegibilidad de alguna de las candidaturas ganadoras. Inclusive, pues también en algunos supuestos que marca la ley, también podemos hacer valer pues el recuento de votos ya ante un tribunal electoral vía el juicio de inconformidad. Y el recurso de reconsideración, pues es la segunda instancia. Por ejemplo, en las elecciones de diputaciones y de senadurías, primero se acude a una sala regional para impugnar alguna elección, ya sea de diputaciones o de senadurías. La sala regional resuelve y si no estamos de acuerdo con la sentencia de la sala regional, pues nos vamos directamente vía recurso de reconsideración a la sala superior para que la sala superior revise la sentencia de cualquier sala regional y la confirme o en su caso revoque la sentencia de la sala regional, ¿no? Y emita una nueva sentencia vía el recurso de reconsideración. Entonces, bueno, son los dos medios de impugnación relacionados directamente con las nulidades en materia electoral. Entonces, bueno, los veremos en estas dos sesiones. Y bueno, como ya es el final de este diplomado, pues también, ¿no? Cualquier duda que tuvieran sobre todo lo que se analizó durante estas semanas en el sistema de nulidades, pues cualquier duda que tuvieran también la podemos revisar o cualquier propuesta que también tuvieran, pues también la podemos revisar para ya dar por terminado el día de mañana este juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y pues también en la sesión de mañana pues terminamos ya el diplomado en el sistema de nulidades. Les agradezco a todas y a todos mucho que estén el día de hoy y el día de mañana para terminar, ¿no? Este curso de el sistema de nulidades. Bueno, lo primero que ya tenemos que revisar antes de entrar directamente al juicio de inconformidad, pues es este artículo primero que ya hemos analizado en otras ocasiones. Este artículo primero de la Constitución, pues es donde se nos habla de los derechos humanos. Y recuerden que, pues el primero de la Constitución nos dice que todos los derechos humanos se tienen que proteger por parte de las autoridades. Y dentro de los derechos humanos, nos dice también el primero de la Constitución, se encuentran, ¿dónde se encuentran los derechos humanos? Bueno, se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y bueno, dentro de estos derechos humanos, pues se encuentran los derechos fundamentales, como ya lo hemos visto, y también por ahí se encuentra un rubro en la Constitución que habla de los derechos políticos. Entre esos derechos, pues ya también lo hemos visto, se encuentra el derecho a votar y el derecho a ser votado. Entonces, cuando acudimos a un tribunal electoral, pues podemos solicitar en un momento dado que se anule una elección. Pero el primero de la Constitución, pues siempre están muy pendientes los tribunales electorales del primero de la Constitución que dice, bueno, que la idea es proteger los derechos políticos de todas las personas. Entonces, cuando se anula una elección, es un caso muy delicado porque pues están anulando ahí muchos derechos de las personas que acudieron a ese proceso electoral a votar. Y también se anulan los derechos políticos
de las candidaturas ganadoras. Entonces, para anular una elección, pues debe tenerse en el expediente, pues todas las pruebas necesarias y todos los argumentos necesarios para, pues, proceder a anular una elección, porque el primero, la Constitución nos dice que es función de todas las autoridades, no solo de los tribunales, pero es función de todas las autoridades darle, como vemos ahí, la protección más amplia al ejercicio de los derechos humanos, en este caso al ejercicio del derecho a ser votada o a ser votado y al ejercicio que tenemos toda la ciudadanía de emitir nuestro voto en unas elecciones. Entonces, en realidad deben ser unas irregularidades que se presenten muy, muy graves para que se tenga que anular una elección. Ahora, si se anula una elección, eso no quiere decir que ya se restringieron los derechos humanos de todas esas personas que acudieron a votar el día de la elección. No, simple y sencillamente, anular una elección quiere decir que se va a repetir el proceso electoral. Pero ninguna ciudadana y ningún ciudadano se puede quedar sin ese derecho a votar. No se le puede restringir. Entonces muchos dicen, pues es que si se anula el proceso electoral, se van a anular pues mi derecho a votar o mi derecho a ser votado. Pero no, simplemente se repite. El tribunal declara la nulidad de una elección, ese proceso electoral ya no va a tener validez, se va a tener que convocar y organizar un nuevo proceso electoral, pero mi derecho a votar seguirá ahí vigente. Claro, lo único que tengo que hacer yo como ciudadana o como ciudadano es volver en el proceso extraordinario, volver al proceso electoral a emitir el voto. Eso sí, necesariamente pues nos van a anular en una primera instancia nuestro voto en la elección ordinaria y bueno, luego el instituto, ya sea el INE o un instituto estatal electoral, convocará a una elección extraordinaria y podremos volver a ejercer nuestro derecho a votar. Entonces, se atiende muy bien a este artículo primero de la Constitución que nos habla de los derechos humanos y este primero de la Constitución que nos dice hay que darle la protección más amplia a los derechos humanos, porque luego está ahí la confusión. Ya se anuló la elección, oye, pues ya anularon mi voto y entonces ya perdí mi derecho a votar. Ya no contó mi voto. Bueno, no contó en ese proceso, pero la autoridad está obligada necesariamente a organizar una elección extraordinaria y volver a convocarme para que vuelva nuevamente a emitir mi voto. Entonces no hay, insisto, una vulneración a nuestro derecho político de votar o ser votado porque se va a repetir la elección. Eso sí, están obligados todos los institutos electorales del país y en su caso el INE a convocar una elección extraordinaria y como lo dice la ley, la elección extraordinaria debe ser lo más rápidamente posible. Y obviamente la elección extraordinaria, como ya estamos con plazos muy breves, pues nos dice la ley, tendrá que ser mucho más rápida porque ya ahí está la vacante, ¿no? Por ejemplo, si es una diputación federal, pues en lo que se convoca la elección extraordinaria, estará ahí la vacante en el Congreso de la Unión de esa diputación. Entonces es urgente convocar la elección extraordinaria para que vuelva a votar toda la ciudadanía y se cubra esa vacante con la candidatura ganadora, ya sea un candidato o ya sea una candidata. Pero necesariamente con base a este primero de la Constitución, todas las autoridades administrativas están obligadas a convocar a una elección extraordinaria. No nos puede decir ninguna autoridad administrativa, oye, ya se anuló la elección y ya no va a haber una elección extraordinaria, necesariamente por diversas disposiciones constitucionales, entre ellas el primero de la Constitución, todas las autoridades administrativas están obligadas a realizar, a organizar una elección extraordinaria si es que un tribunal electoral anula una elección, necesariamente están obligadas. Y obviamente cuando un tribunal electoral anula una elección, dentro de sus resolutivos, pues ordena a la autoridad administrativa inmediatamente a organizar una elección extraordinaria, porque acuérdense que pues, las autoridades administrativas en ningún caso
pueden anular una elección. Las únicas autoridades que tienen atribuciones para anular una elección son las jurisdiccionales, es decir, son los tribunales electorales. Y en automático, cuando un tribunal electoral anula una elección, en esa misma sentencia, en los resolutivos, ordena a la autoridad administrativa a convocar y realizarse una elección extraordinaria. También por ahí estaba la duda, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que ya hemos platicado también, si ya cuando toman posesión las candidaturas ganadoras y posteriormente surge una vacante en el Senado de la República o surge una vacante en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pues también actualmente ya el INE organiza la elección extraordinaria necesariamente, no tenemos que esperarnos 6 años, por ejemplo, a otra elección de las senadurías. Inmediatamente que surja la vacante, tendrá que convocarse necesariamente a una elección extraordinaria. Como por ejemplo, ya vimos el caso de Nayarit, donde pues el senador que estaba ahí en el escaño en el Senado de la República decidió competir para candidato a gobernador, ganó la gobernatura, entonces quedó ahí la vacante en el escaño del Senado de la República y decidió el INE en el 2021 convocar a una elección extraordinaria para elegir a una nueva candidata, a un nuevo candidato que ganara la elección de la senaduría, como sucedió el caso, que fue una mujer en el 2021 la que ganó esa senaduría, ¿no? E integró nuevamente ese escaño que había dejado vacante, pues el candidato que ganó la gobernatura y por lo tanto dejó la vacante en el Senado de la República. Ahorita, por ejemplo, en este momento tenemos un caso similar porque desafortunadamente un senador falleció en un accidente hace 2 meses más o menos, y entonces ya el INE decidió convocar a una elección extraordinaria, porque fíjense, este senador que falleció era el suplente, el propietario, sucedió como en el caso de Nayarit, el senador propietario compitió para la elección de la gobernatura en Tamaulipas y ganó la elección. Entonces entró suplente, pero desafortunadamente el suplente sufrió un accidente, falleció y entonces quedó ahí la vacante. Y ahora decidió el INE para el próximo año organizar una elección en el estado de Tamaulipas para el Senado de la República. Entonces, fíjense, vamos a tener el año que entra, pues elecciones en el Estado de México, vamos a tener elecciones en Hidalgo y también vamos a tener una elección federal para elegir a una senadora o a un senador, ¿no? En el 2023. Entonces, por primera vez también en nuestro país, pues vamos a tener un caso así muy relevante que se va a organizar por parte del INE una elección federal para el Senado de la República. La candidata o el candidato ganador de esta nueva elección, pues terminará el ejercicio de sus funciones en el 2024. Es decir, el INE va a organizar una elección para el Senado de la República en el 2024 y el candidato ganador pues tendrá hasta el 2024 que ejercer el cargo de esa senaduría y posteriormente ya en el 2024 pues todas y todos ustedes lo saben muy bien, pues ya vamos a tener la elección federal para las 128 senadurías que tenemos actualmente si es que no nos alcanza por ahí una reforma que afecte la integración del Senado de la República. Pero insisto, es muy importante este artículo primero de la Constitución, donde nos dice siempre están obligadas las autoridades administrativas a convocar a elecciones extraordinarias si es que se anula una elección o también ya se ha interpretado por parte del INE y del tribunal si surge una vacante en la Cámara de Diputadas y Diputados o surge una vacante en el Senado de la República, también se tendrá que convocar a una elección para que estén debidamente representados pues toda la ciudadanía en todas las entidades federativas del país, ¿no? Posteriormente, bueno, también ya lo platicamos, cualquier candidato puede impugnar una elección, no solamente los partidos políticos, sino también las candidaturas pueden impugnar una elección. Ahora acuérdense, cuando hablamos del juicio de inconformidad,
pues este juicio de inconformidad procede para 3 elecciones en el orden federal, para senadurías, para diputaciones y para la presidencia de la República. Entonces, bueno, el país está configurado en 300 distritos y entonces cada sala regional tiene la competencia de 60 distritos. Entonces, cuando se impugne alguna elección de diputaciones federales, pues hay que ver en qué distrito es esa elección que se está impugnando para ver a qué sala regional le corresponde resolver ese asunto. Y ahí es donde se tiene que promover el juicio de inconformidad y esa sala regional va a ser la que resuelva ese juicio de inconformidad. Y entonces, bueno, hasta ahorita el país, les digo, se divide en 300 distritos y hay 5 salas regionales. La primera sala regional tiene su sede en Guadalajara, Jalisco. Es la sala regional Guadalajara. Entonces, bueno, todas las elecciones de diputaciones federales de Baja California Sur, de Chihuahua, de Durango, de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa y Sonora, tendrá competencia la Sala Regional Guadalajara. Cualquier elección de diputaciones federales en cualquiera de estas entidades federativas, pues el juicio de inconformidad se tendrá que presentar en el INE, como vemos, y luego el INE tendrá que mandar esa demanda a la Sala Regional Guadalajara, si estamos hablando de cualquiera de estas entidades federativas. Lo mismo sucede en senadurías. Cualquier senaduría que se compita en cualquiera de estas entidades federativas y se quiera impugnar la elección de esa senaduría, entonces se tendrá que acudir a la Sala Regional Guadalajara en cualquiera de estas entidades federativas. Obviamente, acuérdense que el juicio de inconformidad no se presenta en la sala regional, o sea, no se presenta en el tribunal electoral. Ya lo vamos a ver después, pero el juicio de inconformidad se presenta en el distrito del INE respectivo o en el consejo local del INE si estamos hablando de senadurías. Por ejemplo, yo quiero impugnar la senaduría de Durango, una de las elecciones del Senado de la República en Durango. Quiero que se anule la elección del Senado de la República en Durango, por ejemplo. Entonces voy a tener que presentar mi juicio de inconformidad en el Consejo Local del INE de Durango. Ahí presento mi demanda. Después ya vamos a ver cómo ahí se tienen que llevar a cabo determinados plazos, se tiene que publicar ese juicio de inconformidad, se tienen que recibir en su caso, ya lo vamos a ver después, los escritos de los terceros interesados, etcétera. Se integra todo el expediente en el Consejo Local del INE y luego el Consejo Local del INE manda todo el expediente a la Sala Regional Guadalajara para que esa demanda, obviamente, la resuelva la Sala Regional Guadalajara, tratando de senadurías o de diputaciones federales de cualquiera de estas entidades federativas. La segunda sala regional es, vean cómo es el dato, está curioso porque, pues algunos dicen es que están mal distribuidos los distritos. Pues pueden tener razón, pero así quedaron los distritos porque el legislador buscó que fueran 60 distritos por cada una de las salas regionales para que sea un total de 300 distritos. Pero hay casos así como que raros, fíjense. La segunda sala, que es la sala regional Monterrey, tiene competencia para asuntos de Aguascalientes, pero fíjense cómo Aguascalientes está muy lejos de Monterrey. Sin embargo, le corresponde a la Sala Regional Monterrey. También Coahuila, Guanajuato, que también Guanajuato está lejos de Monterrey. Nuevo León, pues Nuevo León obviamente, ahí está, ¿no? La capital de Nuevo León, pues es Monterrey, entonces no hay ningún problema. Pero vean, Querétaro, fíjense, tenemos una sala regional en la Ciudad de México, tenemos una sala regional en Toluca, pero los asuntos de Querétaro, las diputaciones y senadurías de Querétaro, se tienen que impugnar ante la sala regional Monterrey. Y uno dice, ¿por qué el legislador dejó ahí Querétaro? Pues porque así se distribuyeron los distritos
Y entonces, si yo estoy en Querétaro y quiero impugnar una elección de diputaciones federales, quiero que se anule una elección de diputados federales, pues voy a presentar mi juicio de inconformidad ahí en el distrito de Querétaro, pero el expediente lo van a mandar a Monterrey. Y yo tengo que darle seguimiento a ese juicio de inconformidad en la sala regional Monterrey. Pero bueno, así está, ¿no? Querétaro corresponde a la sala regional Monterrey, también San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En realidad podemos hablar de la mayoría de los estados que están en el norte, pues a excepción de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, que podría decirse que están pues en el centro de la República Mexicana y también corresponden a la segunda sala Monterrey. Luego la tercera sala, ahí sí más o menos están bien distribuidos los distritos para presentar los juicios de inconformidad, porque la tercera sala, la sala regional del tribunal con sede en Jalapa, pues va a tener competencia, vean, para todas las entidades federativas del sur. Ahí sí, todos los estados son del sur. Va a tener competencia para Campeche con 2 distritos, Chiapas con 12, Oaxaca con 11, Quintana Roo con 3 distritos, Tabasco con 6, Veracruz con 21 y Yucatán con 5 distritos. Acuérdense que cada entidad federativa tiene el número de distritos de acuerdo al número de su población. Entre más población tenga un estado, más distritos va a tener un estado. Entre menos población tenga un estado, pues menos distritos. Pero nos dice la ley, el mínimo de distritos que debe tener una entidad federativa son 2. Entonces, lo menos que puede tener una entidad federativa son 2 distritos, donde se compiten para 2 diputaciones federales y para el Senado de la República. Y así, entre más habitantes haya en ese estado, pues más distritos se va a conformar ese estado. Pero bueno, les decía, la sala regional Jalapa, pues esta sala sí revisa absolutamente todos los asuntos del sur. Ahora fíjense, ya en la realidad, ya en los datos que tenemos, pues la sala regional Jalapa es la sala regional que, por lo general, en cada proceso electoral federal, es la sala que más demandas, que más juicios de inconformidad se presenta. O sea, los que más impugnan elecciones, pues son los partidos políticos y las candidaturas que están en el sur. Y los que menos impugnan elecciones, pues son los estados y los partidos políticos que están en el norte. Por lo general, las estadísticas nos dicen siempre en cada proceso electoral federal que a donde llegan más asuntos es a la sala regional Jalapa y a donde llegan menos asuntos es a la sala regional Monterrey. Pero claro, esto puede cambiar en cualquier proceso electoral, pero por lo general, donde más juicios de inconformidad se presentan, donde más impugnaciones llegan son a la sala regional Jalapa. Después la cuarta sala regional pues tiene sede en la Ciudad de México, donde pues obviamente tiene competencia para la Ciudad de México, lo que antes se llamaba Distrito Federal, para Guerrero, para Morelos, para Puebla y para Tlaxcala. Vean cómo Puebla pues tiene muchísima población porque le corresponden 16 distritos y así no vemos la población también de la Ciudad de México, también es muy alta. Sin embargo, las últimas estadísticas nos dicen que va perdiendo población la Ciudad de México y va adquiriendo más población el Estado de México. Siempre se tiene la idea que donde más habitantes hay es en la Ciudad de México, pero no. Cada proceso electoral nos damos cuenta que va teniendo menos habitantes la Ciudad de México y esos habitantes de la Ciudad de México están en el Estado de México porque el estado que va aumentando en población mucho más que los demás estados es el Estado de México. Lo que pasa es que ya en la realidad, pues todas las personas que viven en el Estado de México, como nos dice muy bien Antonio, es población flotante porque viven en el Estado de México, pero trabajan en la Ciudad de México. Entonces, más o menos las estadísticas nos dicen que, pues es muchísimo, algo, una cifra impresionante porque dicen que más o menos 4 o 5 millones de personas se trasladan todos los días del Estado de México a la Ciudad de México, pero su credencial para votar con fotografía es de el Estado de México
porque pues radican en el Estado de México, como muy bien nos dice Antonio, es población flotante, que todos los días se va en la mañana a la Ciudad de México y en la noche se regresa al Estado de México. Por eso va perdiendo población la Ciudad de México y va adquiriendo población el Estado de México, pero solamente, pues como dicen ahí, están en las noches en, en el Estado de México, ¿no? Yo soy uno de esos. Yo vivo en el Estado de México y todos los días me traslado a la Ciudad de México en la mañana y en la noche todos los días me regreso al Estado de México, pero pues mi credencial para votar con fotografía es del Estado de México porque yo radico en el Estado de México, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la quinta sala regional pues tiene su sede en el Estado de México, en Toluca, así se le dice, Sala Regional Toluca, y solamente tiene 4 estados, pero pues tiene un estado con muchísimos distritos, el estado con más habitantes en nuestro país, que es el Estado de México, que no tengo el dato, pero yo creo que en la lista nominal del Estado de México, pues ya somos 11 millones o un poco más de 11 millones de personas solamente en una entidad federativa. Está también Hidalgo, con 7 distritos, Colima, que Colima es uno de los estados en el país que tiene menos población, pero como nos dice la ley, el mínimo deben de ser 2 distritos, pues Colima tiene 2 distritos y Michoacán ahí con 2. Entonces vean cómo la quinta sala, la sala regional Toluca, pues tiene 4 estados nada más, pero pues un estado con muchísimos distritos, ¿no? Y también el estado de Colima, que es de los que tienen menos distritos, junto con, fíjense, Baja California Sur, es un estado muy grande en territorio, pero muy poca población. Entonces también tiene 2 distritos. Y el otro estado que también tiene 2 distritos porque tiene muy poca población es el estado de Campeche. Y el que se lleva a todas las entidades federativas por mucho, con más habitantes en todo el país, pues es el Estado de México. Y bueno, el año que entra, ya en el 2023, ya podemos decir en un mes prácticamente, pues ya inicia el proceso electoral en el Estado de México. Lo vamos a tener la jornada electoral en el 2023 y pues este es el estado más grande del país, por eso a los partidos políticos les interesan mucho los resultados de las elecciones del Estado de México, porque son un año antes de la elección presidencial, pero también el Estado de México pues es el estado con mayor número de población y entonces siempre están muy pendientes todos los partidos políticos de cómo les va en esa elección. Este Estado de México, pues es un estado que todavía no tiene alternancia, que históricamente en el Estado de México ha ganado el PRI las elecciones a la gobernatura y ya es de los muy pocos estados que todavía no tienen alternancia. Casualmente también el estado de Coahuila, que va a tener elecciones en el 2023, es un estado que todavía ha sido históricamente ganador de la gobernatura, el PRI. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el próximo año en estas 2 entidades federativas que tendrán elecciones, solamente estas 2 entidades federativas, y hay que agregar, como ya lo vimos, la senaduría que se va a organizar, la elección para el Senado de la República que se va a organizar en el estado de Tamaulipas. Pero también ya en el 2023, pues inician los procesos electorales locales e inicia el proceso electoral federal de diputaciones, senadurías y de presidencia de la República. Fíjense, ya estamos prácticamente a unos meses de que inicie el proceso electoral federal, que pues se va a llamar Proceso Electoral Federal 2023-2024, porque inicia el proceso electoral para diputaciones, para senadurías y para la presidencia de la República, pues inicia en el 2023. Entonces, ojo, si vamos a impugnar una senaduría, si vamos a decir vía juicio de inconformidad, quiero que se anule la elección del Senado de la República en este estado, pues hay que ver qué sala regional le corresponde. Y cuando resuelva esa sala regional, pues su sentencia puede ser revisada en una segunda instancia por la sala superior vía el recurso de reconsideración. Entonces ya vamos a ver cómo sucede en cada proceso electoral, pues que en el 2024 van a llegar muchos juicios de inconformidad a las distintas salas regionales.
En el 2021, en diputaciones federales, pues se manejó un promedio de más de 100 juicios de inconformidad en cada una de las salas regionales. Se presentaron más de 100 juicios de inconformidad impugnando elecciones de diputaciones federales, pero acuérdense que en el 2024 también se van a poder impugnar elecciones de senadurías. No sabemos exactamente cuántos juicios de inconformidad van a llegar a cada sala regional, pero ahora hay doble elección, ¿no? De diputaciones y de senadurías. Ahora, también el juicio de inconformidad, pues es un medio de impugnación que procede para la elección presidencial. Podemos impugnar la elección presidencial. Ahora, puede surgir la pregunta, ¿cuántos juicios de inconformidad se presentan en la elección presidencial? Y luego, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Hablamos de que en el 2006 se presentaron más de 300 juicios de inconformidad solamente con motivo de la elección presidencial. Y en el 2012 también se presentaron más de 300 juicios de inconformidad solamente con motivo de la elección presidencial. Pero podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿y por qué se presentan más de 300 juicios de inconformidad? Más de 300 demandas, 370 por ahí se presentaron en el 2006 y también más o menos un número parecido en el 2012, pero uno dice, a ver, ¿por qué se presentan 370 demandas en el 2012 para impugnar la elección presidencial si solamente es una elección? Uno podría pensar, pues si un partido quiere que se anule la elección presidencial, pues presenta un juicio de inconformidad, porque solo es una elección. Sin embargo, el sistema en México nos dice que se tiene que impugnar la elección presidencial por distritos. Entonces, si son 300 distritos, pues se puede presentar un juicio de inconformidad relacionado con la elección presidencial para impugnar resultados en cada uno de los 300 distritos. Entonces, un solo partido puede presentar 300 juicios de inconformidad para impugnar la elección presidencial, porque va a impugnar la votación en los 300 distritos. Entonces hay que presentar uno por uno un juicio de inconformidad en cada distrito. Y ahora, como lo vamos a ver posteriormente, también nos dice la ley, vas a impugnar la votación en los 300 distritos. Entonces tienes que presentar un juicio de inconformidad en cada uno de los 300 distritos, porque vas a impugnar esa votación. Algunas casillas o varias casillas, o de plano vas a impugnar todas las casillas del distrito. Pero también dice la ley, también puedes solicitar que se anule toda la elección presidencial. No solamente que se anulen casillas en los 300 distritos, sino también puedes llegar al tribunal y decirle, oye, quiero que se anule toda la elección presidencial. Entonces, si vas a impugnar también toda la elección, pues entonces presentas un juicio de inconformidad y donde le vas a decir al tribunal, oye, quiero que se anule toda la elección presidencial porque además de lo que sucedió en las casillas, pasaron todas estas irregularidades. Entonces, ese juicio de inconformidad lo vas a presentar en el Consejo General del INE. No lo vas a presentar en ninguno de los 300 distritos. Lo vas a presentar en el Consejo General y le vas a decir, mira, ya impugné estos distritos, Consejo General, y ya presenté estos juicios de inconformidad, pero también quiero impugnar toda la elección presidencial. Quiero que se anule la elección, por ejemplo, porque se rebasaron los topes de gastos de campaña. Entonces, ese juicio de inconformidad que coloquialmente se le llama juicio madre, es decir, el juicio más importante, se va a presentar en el Consejo General del INE, en la Ciudad de México. Y el Consejo General del INE lo va a enviar al Tribunal Electoral y le va a decir, mira, aquí también están solicitando no solamente que se anule la votación en cualquiera de los 300 distritos, aquí también está solicitando que se anule la elección porque sucedieron otra serie de irregularidades. Entonces, en el 2006 se impugnó la elección presidencial y ese juicio de inconformidad se presentó en el Consejo General. Y en el 2012 también se impugnó la elección presidencial y ese juicio de inconformidad que se le llama juicio madre, el más importante, se presentó también en el Consejo General del INE y el INE lo mandó al Tribunal Electoral. En el 2018, como también ya hemos platicado,
Pues ningún partido político impugnó la elección presidencial. Entonces no existió ese juicio de inconformidad madre que se presenta en el Consejo General, porque todos los partidos políticos aceptaron pues que perdieron la elección. Y ni el segundo lugar, ni en tercer lugar, las coaliciones que quedaron en segundo lugar y en tercer lugar, como fue tanta la diferencia entre el primero y el segundo lugar, pues ningún partido político impugnó la elección presidencial en el 2018. Entonces, el último juicio madre que tuvimos, pues fue el del 2012. El último juicio de inconformidad que llegó al tribunal solicitando que se anulara la elección presidencial fue en el 2012. También lo tuvimos en el 2006. Y en el 2000, en la elección de Fox, pues solamente se impugnaron 2 o 3 distritos, pero no llegó tampoco ese juicio madre que solicitaba que se anulara toda la elección presidencial, pero sí se impugnaron distritos. Lo que llamó muchísimo la atención en el 2018 fue que en el 2018 ningún partido, insisto, acudió al tribunal vía juicio de inconformidad a solicitarle que se anulara la elección. Si lo hubiera hecho algún partido, tendría que presentar ese juicio de inconformidad en el Consejo General del INE, el Consejo General del INE integrar el expediente y mandarlo directamente a la Sala Superior. Pero ojo, todos los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial no van a llegar en ningún caso a las salas regionales. Todos los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial se presentan directamente en la sala superior. Y la sala superior es la única instancia en materia electoral tratándose de la elección presidencial. Entonces ahí no existe el recurso de reconsideración. Ahí se presenta el juicio de inconformidad. Ese juicio de inconformidad de la elección presidencial lo resuelve la sala superior y esa sentencia es definitiva e inatacable en una sola instancia. Esto también muchas veces se ha cuestionado porque dicen, oye, yo voy a impugnar la elección presidencial, la más importante del país, y solamente la va a revisar una instancia. Pues así está el sistema, ¿no? Y ahí sí no tienen competencia ninguna de las salas regionales para revisar juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial. Todos se presentan en una sola instancia a la sala superior y las sentencias de los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial pues serán definitivas e inatacables. Y lo que diga la sala superior pues será la última palabra relacionada con la elección presidencial. Y recuerden pues que la sala superior tiene pues atribuciones para en un momento dado anular la elección presidencial. Como ya vimos, ahí están las causales de nulidad para que proceda la nulidad de la elección presidencial, o también, como ya lo ha señalado la sala superior y como lo dejó muy claro en el 2012, también en un momento dado la sala superior puede declarar la invalidez de la elección presidencial. Si es que no hay una causal de nulidad específica en la ley para anular la elección presidencial, entonces lo que puede hacer la sala superior es declarar la invalidez de la elección presidencial, ¿no? Por ejemplo, hay causales de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña para anular la elección presidencial. Entonces, pues si se va a anular la elección porque hubo rebase de topes de gastos de campaña, entonces aplica anularla porque ahí está la causal de nulidad. Pero ¿qué tal si se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña presidencial por parte de la candidata o el candidato ganador? ¿Y qué tal si hubo también propaganda religiosa durante toda la elección presidencial? No hay una causal en la ley o en la Constitución que diga se puede anular la elección presidencial porque se utilizó propaganda religiosa durante toda la campaña, y eso está prohibido en el 130 de la Constitución. Separación iglesia-estado, y aquí esta candidata o este candidato de la elección presidencial utilizó propaganda religiosa durante toda su campaña. Entonces llega el partido y le dice al tribunal, quiero que se anule la elección presidencial en ese juicio madre, en ese juicio de inconformidad que presenta ante la sala superior. Entonces, lo primero que vas a revisar la sala superior es las causales de nulidad de la elección presidencial, y se va a encontrar la sala superior que no hay
ninguna causal de nulidad en la Constitución ni en la ley que diga se puede anular la elección presidencial porque se utilizaron símbolos religiosos. Entonces no está la causal de nulidad, no existe, pero eso no quiere decir que el tribunal no pueda anular la elección, porque si se vulnera un principio de la Constitución, como ya hemos platicado, pues el tribunal va a decidir si fue determinante la vulneración o la afectación a ese principio de la Constitución. Pues si no hay causal de nulidad, entonces, ¿qué es lo que hace la Sala Superior? Y lo dijo claramente en la sentencia de la elección presidencial del 2012. Si no hay causal de nulidad, bueno, yo no voy a permitir que se vulneren todos los principios de la Constitución y no anular la elección porque no hay causal de nulidad. Lo que va a proceder entonces es declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Entonces, bueno, para la elección presidencial, en un juicio de inconformidad, los partidos pueden tomar dos posiciones. Pueden decirle en la demanda a la Sala Superior, quiero que se anule la elección con fundamento en esta causal de nulidad que está en la Constitución o en esta causal de nulidad que está en la ley. O también pueden decirle a la Sala Superior, quiero que se declare la invalidez de la elección porque no hay causal de nulidad, pero se está vulnerando este principio de la Constitución en forma grave y determinante. Y entonces el tribunal tendrá que entrar al estudio. Si hay causal de nulidad, podría anular la elección. Si no hay causal de nulidad, podría declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Y así como la elección presidencial puede suceder en cualquier elección federal o cualquier elección en cualquier entidad federativa. Pero eso debe quedar muy claro, ¿no? Están las dos posibilidades, que se anule la elección vía una causal de nulidad en la ley o en la Constitución, o que se declare la invalidez de la elección porque se vulneraron principios constitucionales y no tenemos una causal específica en la ley, como también la que yo les digo, el tema de violencia política en razón de género, pues no tenemos una causal de nulidad en la mayoría de las leyes locales y tampoco en la ley federal ni en la Constitución. Pero si hay violencia política en razón de género, se podría anular una elección, pero en su caso, si hay una causal de nulidad genérica que hable de cualquier irregularidad, se puede hacer valer, pero si no hay causal genérica que hable de cualquier irregularidad, podría ser también invalidez de una elección, porque todavía no tenemos la específica. Algunos estados tienen la causal genérica, la que nos habla de cualquier irregularidad. Entonces ahí podría entrar violencia política en razón de género. Solo en la Ciudad de México y en Veracruz, y no me acuerdo si en otra entidad federativa, ya tenemos esas causales específicas. En la Ciudad de México hay una causal que ya habla de violencia política en razón de género, y en el estado de Veracruz también ya hay una causal en la ley que habla de violencia política en razón de género. Sí, adelante, José Guillermo, buenos días, te escuchamos. Gracias, maestro. Pues como siempre, qué pena que ya terminó esto, maestro. Yo sé que para usted ya va a descansar, pero para nosotros qué pena, porque pues siempre va uno aprendiendo más y más. Maestro, Muchas una gracias, pregunta, José. una pregunta. Sí. Como usted lo dice, efectivamente, teniendo dos temas que quizás vayan aparejados un poquito. En el caso de Puebla ya tenemos regulada la violencia política de género, sin embargo, como causa de nulidad, a diferencia de otras entidades, no. Sin embargo, a mí la duda que me estaría surgiendo, y más que duda, es lo que usted venía explicándonos, ¿no? Que tanto en el caso de violencia de política de género como a nivel presidencial, pues siempre y tanto se estén trastocando principios constitucionales que pudieran generar una violencia política de género en contra de un candidato y la otra pudiese ser, en el caso de a nivel presidencial, que simple y sencillamente desde el momento que el órgano, el tribunal, la sala superior, pues es un tribunal constitucional desde un punto de vista personal para garantizar la protección de la Constitución, pues creo que no hay ningún tema en donde se le pudiera entrar para dar la elección tanto de uno como en otra hipótesis. Sí, y mi otro comentario, y te la dejo en son de pregunta estas dos, si usted me lo permite, y mi tercera pregunta, ¿qué hay de aquellos casos
donde si bien es cierto no es una violencia política de género directa sobre el candidato, o perdón, candidata más que candidato, sobre la candidata, que hay de aquellos casos donde hay una violencia indirecta sobre la candidata. Y viene a mi mente, yo lo expuse con alguna ponente, alguna profesora que nos dio violencia de género, el caso de Tlaxcala, que a mí me tocó que no violentan al candidato al ayuntamiento, al presidente municipal, pero se desata una campaña triste, muy triste, de violencia de género en contra de todas las personas que trabajaban con el candidato, su asesora política, su asesora legal, su asesora política, y el día de la jornada electoral, salen imágenes no muy propias, comentarios en redes sociales, y pues no fue una violencia directa de género sobre el candidato, pero sí sobre quienes participaban con el candidato. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias, José. Te escuchamos, Carla, y luego te contesto, José. Adelante, Carla. Buenos días. Gusto en verte. No se escucha, Carla. Adelante. ¿Ya me oyen? Ya, Carla, gracias. Ah, ok. Bueno, la Ley General de Víctimas habla precisamente de las víctimas directas cuando son las candidatas y en dado caso también las indirectas, que pueden ser los familiares de la víctima o aquellas personas que estén pues directamente relacionadas con ellas, ¿no? Entonces también hay víctimas potenciales y también las pueden proteger, o sea, la verdad es que sí se puede proteger y se puede meter queja en relación como víctima indirecta o víctima potencial. O sea, en realidad sí se puede meter la queja, aunque no sea directamente la relación con la candidata o la persona que esté sujeta. Ah, sí, No sé si lo sepas, Guillermo. sí, muchas gracias, Carla, por tu comentario. Y bueno, aquí lo que dice Carla, lo que dice Guillermo, en realidad es que, bueno, si no afecta directamente la candidatura, pero como dice José Guillermo, afecta a personas que estaban ahí directamente con la candidata y se les está ejerciendo violencia a esas personas que están directamente con la candidata, ahí también, como lo señala Carla, pues de que se tendrá que en su caso sancionar a los que están cometiendo esa violencia, pues se tendrán que sancionar. Y también se pueden dictar medidas de protección a todas esas personas, no solamente a la candidatura, sino a todas esas personas. En el tema de sanciones, pues se sanciona y se pueden dictar medidas de protección si se acredita que hay esa violencia y durante todo el tiempo que exista esa violencia. Ya lo ha dicho la sala superior, las medidas de protección no solamente deben ser en el proceso electoral, sino todo el tiempo que se acredite esa violencia, inclusive terminado el proceso electoral, pueden todavía tener medidas de protección todas esas personas, ¿no? A las que se les está ejerciendo violencia, hay que ver qué tipo de violencia y qué tan grave es la violencia. Pero también el tema que toca muy bien José Guillermo es, ¿se anula la elección o no se anula la elección porque se está ejerciendo violencia política, pero no directamente a la candidatura? Y entonces, bueno, ahí sí tendrá que analizarse directamente cada caso concreto para ver si esa violencia que se ejerció a las personas cercanas a la candidatura de alguna forma afectaron el voto de las ciudadanas y de los ciudadanos en ese proceso electoral. Pero habrá que ver ahí cada caso particular, ¿no? Si de alguna forma ya, por ejemplo, no se manifestó en una campaña de la misma forma la candidata, porque dijo la candidata, pues ya no voy a decir estas cosas en la campaña, o simplemente ya no voy a hacer campaña, porque a mí no se me está ejerciendo la violencia, pero sí a todo mi equipo de trabajo, y entonces, pues para proteger quizá a mi equipo de trabajo, pues quizá yo ya no haga campaña. Y el que no haga campaña, la candidata podría afectar el resultado final de la elección porque ya no hay una equidad en la contienda. Entonces hay que ver cada caso concreto porque pues que le afecte a todo el que se ejerza violencia a todo el equipo de la candidata sin ser a la candidata, eso también podría provocar un cambio en el resultado final de la elección, ¿no? Entonces habrá que ver cada caso concreto, qué tanto afectó a la candidata en su propaganda política, en su campaña, en que la ciudadanía acudiera el día de la elección a la casilla, si se violentó a todo el equipo de trabajo sin que se le violentara
directamente a ella. También, ¿no? Como lo dice Carla y lo dice José Guillermo muy bien, pues si se afecta el equipo de trabajo, eso también puede provocar que se afecte el resultado final en la campaña y podría anularse, no en un momento dado, una elección por violencia política en razón de género, no directamente a la candidata, pero sí directamente a su equipo de trabajo o, como dice también muy bien Carla, a sus familiares. Imagínense que soy candidata y están amenazando a mi hija, a mi hijo, pues de todos modos, obviamente, eso me va a afectar a mí como candidata y va a afectar la equidad en la contienda porque yo ya no voy a participar en igualdad de condiciones que las demás candidaturas porque están amenazando a mis familiares, o están amenazando a mi equipo de trabajo, o están amenazando a gentes relacionadas conmigo. Obviamente, eso sí podría afectar la equidad en la contienda y se podría anular una elección, pero ahí sí tendríamos que revisar cada caso concreto. También, bueno, le agradezco mucho a José Guillermo que pues también ya en Puebla también tienen esa causal de nulidad de violencia política en razón de género. Entonces, bueno, ya ven como cada vez se van sumando más entidades federativas a crear esta causal de nulidad de violencia política en razón de género. Pero como ya lo hemos platicado, pues la idea que es que esta causal de nulidad por violencia política en razón de género, pues se plasme ya de plano en la Constitución Federal para que cuando esté plasmada en la Constitución Federal, pues se aplique obviamente para todas las elecciones, para las federales y para todas las entidades federativas. Hasta ahorita lo que más hemos avanzado, como dice José Guillermo, es que en Puebla, Veracruz, Ciudad de México, quizá por ahí tengamos otra entidad federativa donde ya se reformó la ley y ya se plasmó esta causal de nulidad por violencia política en razón de género. Pero la mayoría de las entidades federativas no la tienen así específica. Hay algunas entidades federativas que tienen la causal genérica, pero no tienen la específica de violencia política en razón de género. Entonces, para obligar a todas las entidades federativas, lo que se tiene que hacer es una reforma constitucional y de plano a las tres causales que están en la Constitución, agregar una cuarta que sea por violencia política en razón de género. Al estar esta causal directamente en la Constitución, pues aplicaría para todas las elecciones, tanto las elecciones locales como las elecciones federales, porque es una causal que está en la Constitución, y entonces se obligaría a todos los congresos de todas las entidades federativas a reformar sus leyes locales y crear esa causal de nulidad, porque pues si está en la Constitución, necesariamente también tiene que estar en las leyes locales. Y si no está en las leyes locales, pero está en la Constitución, pues también se puede aplicar haciendo directamente una interpretación a la Constitución, aunque no esté en una entidad federativa. Entonces, ojalá pronto, pues vayamos para allá y los congresos locales, pues creen esta causal de nulidad por violencia política a razón de género, pero también, pues el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, pues reforme la Constitución y plasme una causal, una nueva causal de nulidad que sea por violencia política en razón de género, porque como también ya lo platicamos, pues ahí están los dos casos que ya se dieron el año pasado, donde se anularon dos elecciones en dos ayuntamientos, uno en Guerrero y otro en el Estado de México, por violencia política en razón de género. Entonces son precedentes muy importantes que tendremos por ahí para el 2023 en el Estado de México y en Coahuila y para el 2024, obviamente, en todas las elecciones. Acuérdense que en el 2024 pues van a ser las elecciones más grandes que tengamos en la historia de nuestro país, porque prácticamente todas las entidades federativas del país van a tener elecciones, por lo menos una elección en todas las entidades federativas, a excepción de una o dos, y también pues vamos a tener al mismo tiempo elecciones de senadurías, elecciones de diputaciones y la elección a la presidencia de la República, que pues también, si tenemos candidatas para la presidencia de la República, pues también se podría presentar algún tema de violencia política en razón de género, ¿no? Acuérdense que el elemento indispensable pues era tener candidatas en ese proceso electoral y pues quizá en el proceso electoral también de la presidencia de la República se registren mujeres como candidatas para la presidencia de la República. Habrá que esperar, habrá que ver cómo se registran las candidaturas en el 2024
pero por ahí podemos tener mujeres candidatas en la elección presidencial y también podemos tener por ahí mujeres candidatas en diferentes elecciones a gobernaturas, y entonces ahí se podrían presentar casos de violencia política en razón de género. También nos dice por ahí en un comentario Antonio, que lo redactó hace un rato, pero ahorita lo comentamos. Antonio dice que también, obviamente, los partidos que quedaron en primer lugar, como también ya lo platicamos, deben defender la elección. Es decir, el primer lugar, ojo, también puede presentar estos famosos juicios de inconformidad defendiendo la elección. Ojo, el primer lugar no va a presentar un juicio de inconformidad y le va a decir a la sala regional o a la sala superior, en caso de la elección presidencial, oye, quiero que se anule la elección. Pues no, el primer lugar no va a pedir que se anule la elección, pues ya ganó. Pero el primer lugar, vía juicio de inconformidad, le puede pedir al Tribunal Electoral que se anulen casillas en diversos municipios o en una entidad federativa o en un distrito, de acuerdo a la elección de que se trate. ¿Y por qué le va a pedir el primer lugar vía juicio de inconformidad al tribunal que se anulen casillas? Pues va a pedir que se anulen casillas donde perdió el primer lugar, ¿no? Ya esto también lo platicamos. Pero si bien es cierto, gané y quedé en primer lugar, pues en algunas casillas perdí, y entonces voy a impugnar la votación en esas casillas donde perdí, para aumentar mi ventaja si es que se anulan los votos en esas casillas donde perdí. Si se anulan los votos en las casillas donde perdí, pues voy a aumentar mi ventaja como primer lugar. ¿Y para qué quiero aumentar mi ventaja como primer lugar? Pues para que no me alcance el segundo lugar, como ya ha sucedido casos donde el segundo lugar alcanza al primero y lo rebasa. Porque también en esa elección seguramente va a llegar el segundo lugar vía juicio de inconformidad, y el segundo lugar va a impugnar casillas donde perdió para alcanzar al primero. Y puede ser que alcance el primero. Y a veces no se trata de casillas, hay elecciones que se trata de 5 o 6 votos. El primer lugar le ganó al segundo por 6 votos, y entonces el segundo lugar va al tribunal y le alega 10 votos. Y le dice al tribunal, sabes que estos 10 votos los anuló el INE y yo creo que son para mí. Si tiene razón el segundo lugar y le dice al tribunal, efectivamente el voto no es nulo, te corresponde a ti, partido político, pues le dan 10 votos más al segundo lugar. Y entonces el segundo lugar alcanza al primero porque le ganó por 6, y el primero baja a segundo y el segundo sube a primero. ¿Por qué? Porque el primer lugar no impugnó votos. Entonces, en elecciones tan cerradas, también el primer lugar tiene que impugnar 1, 2 votos, 10 votos, 50 votos, o la nulidad en diversas casillas para que no lo vaya a alcanzar el segundo lugar. Ya en varios estados se ha dado, en elecciones locales, en ayuntamientos o en diputaciones locales, donde el segundo lugar alcanza el primero y lo rebasa. Y entonces hay un cambio en el resultado, ¿no? Porque el primer lugar alcanzó al primero y lo rebasó. Ya también acuérdense, lo platicamos en el 2021, en 3 distritos en diputaciones federales, se anuló la casilla en esos distritos, algunas casillas, y entonces el segundo lugar alcanzó el primero. En el 2021, en 3 diputaciones federales, el que quedó en segundo lugar alcanzó al primero y lo rebasó, y entonces hubo cambio de resultado en 3 elecciones de diputaciones federales, ¿no? Entonces, ojo, cuando se anula la votación en una o varias casillas en un distrito vía juicio de inconformidad, esto también puede provocar que el segundo lugar alcance al primero y lo rebase. Y si el primer lugar no impugnó casillas, pues ya te alcanzaron, ya te rebasaron, y entonces tú ya no eres el candidato ganador, hay un cambio en esa elección, sube el primero, perdón, baja el primer lugar y sube el segundo lugar, y hay cambio de resultado en esa elección. No se anula la elección, simplemente hay un cambio de resultado, ¿no? Aquí nos dice José Guillermo, o también muchas veces sucede estos temas en donde para mantener su registro como partido político, pues dice voy a anular los votos en estas casillas, yo partido político, a lo mejor en esa elección quedé en quinto lugar, pero como no alcanzo el 3% para conservar mi registro, voy a impugnar diversas casillas, donde el primer lugar tuvo muchos votos o el segundo lugar,
si se anulan todas esas casillas, yo voy a alcanzar mi registro como partido político, o sea, voy a alcanzar el 3%. Pero para alcanzar el 3% se tienen que anular la votación en todas estas casillas. O sea, casillas, obviamente, donde ese partido no tuvo votos y los demás partidos sí tuvieron muchos votos. Entonces, ese partido puede ir al tribunal también a impugnar la votación en esas casillas para que pues se anule la votación en esas casillas y en una de esas alcance el 3% de la votación, no el 2.5, el 2.8 o el 2.9, como le sucedió al PES en el 2018 y como le volvió a suceder al PES en el 2021. En las dos ocasiones fue al tribunal a impugnar casillas para tratar de alcanzar el 3%. Pero bueno, no procedieron esas demandas, no se anularon casillas y el PES perdió su registro en el 2018 y luego ya con otro nombre que también fue PES, pues perdió su registro en el 2021 y obviamente el PES, además de otros dos partidos políticos que también perdieron su registro en el 2021, pues no van a poder participar en este 2024. Ya después del 2024, nos dice la ley, van a poder tener otra oportunidad de poder registrarse como partidos políticos nacionales si alcanzan un determinado número para registrarse, ¿no? Pero ya la ley dice, ya no puedes participar en el 2024. En el 2024 no se pueden tener nuevos partidos conforme a la ley, solamente van a participar los partidos políticos que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, acuérdense que cuando se presenta un juicio de inconformidad, cuando se presenta una demanda ante el tribunal, se debe llegar con una pretensión. Esto ya es más técnico, ya es un tema de demandas, pero acuérdense, yo presento un juicio de inconformidad ante el tribunal, voy a presentar una demanda y le tengo que pedir dos cosas al tribunal. Eso nos debe de quedar muy claro. Y si no tengo los dos argumentos, seguramente mi demanda no va a proceder, no va a servir de mucho en pocas palabras. Entonces tengo que tener estos dos elementos, porque muchas veces lo que sucede en el tribunal, fíjense, es que los partidos políticos, como decimos coloquialmente, impugnan por impugnar. Dicen, ya perdí, pues voy a impugnar. Pero si no cumples con estos dos elementos, no tiene ningún caso que acudas al tribunal, porque realmente vas a trabajar tú haciendo la demanda y va a trabajar el tribunal revisando esa demanda y emitiendo una sentencia con motivo de esa demanda. Pero tu demanda puede ser frívola, como lo dice la ley. Y en un momento dado, si tu demanda es frívola, inclusive el tribunal dice, no le voy a entrar al estudio de esta demanda porque es frívola y la desecho. Cuando hay frivolidad en una demanda, pues cuando no tienes los elementos necesarios. Cuando llegas y, por ejemplo, le dices al tribunal, quiero que se anule la elección porque pasó todo esto, pero no presentas ninguna prueba. Entonces dice el tribunal, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a entrar al estudio de tu demanda, porque no me estás presentando ninguna prueba, ¿no? Tus hechos son genéricos, son irrelevantes, porque no les estás acreditando con pruebas. Pero sí, muchas veces ha resuelto el tribunal muchos casos donde se narran una serie de irregularidades, una serie de hechos que sucedieron durante todo el proceso electoral, pero no los está acreditando con ninguna prueba quien presentó la demanda. Y acuérdense, ya lo ha señalado también muchas veces el tribunal, aquí no es un ministerio público en el tribunal. El tribunal electoral no es un ministerio público para que tú le digas al tribunal, oye, pasó esto, haz la investigación. El tribunal no va a hacer ninguna investigación, no es una autoridad investigadora y todas las leyes electorales dicen, tú tienes que llegar al tribunal con tu demanda, con tus hechos, con tus agravios, pero también con tus pruebas. El tribunal no está obligado a recabar pruebas. Lo puede o no lo puede hacer, pero eso ya es discrecional por parte de la magistrada o el magistrado ponente. Él lo puede decidir si le da tiempo y es necesaria esa prueba, la magistrada o el magistrado puede decidir recabar más pruebas, pero es una decisión personal de ese magistrado o de esa magistrada y no están obligados y además les debe de acreditarse que les da tiempo para recabar más pruebas. Pero no podemos quedarnos con la idea que el tribunal investigue, que el tribunal recabe las pruebas. No, yo tengo que llegar en mi demanda, estoy obligado conforme a la ley
y cumplir con estos dos elementos. El primer elemento de la pretensión es la petición. Tengo que ser muy claro y decirle al tribunal en mi juicio de inconformidad, lo que quiero es que se anule la elección, como está aquí el ejemplo en la lámina. Llego al tribunal y le digo, oye tribunal, quiero que se anule la elección de esta Diputación Federal. Pero insisto, no puedo quedarme ahí porque me desechan mi demanda. De nada va a servir si nada más le digo, quiero que se anule la elección. Viene la segunda parte. Estos dos elementos nacen desde los italianos, desde hace mucho tiempo, donde se decía, tu pretensión en la demanda, o sea, lo que tú quieres en la demanda, se debe de dividir en dos elementos esenciales y debes de cumplirlos. La petición, que es que se anule la elección, y luego la causa de pedir es fundamental. Tengo que decirle al tribunal por qué quiero que se anule la elección. Y al decirle al tribunal por qué quiero que se anule la elección, tengo que narrarle al tribunal cuáles son los hechos, qué sucedió en el proceso electoral, qué agravios me está, en qué se me está agraviando a mí por todas esas irregularidades que sucedieron. Entonces tengo que llegar con una serie de hechos, una serie de agravios, luego qué normas de la Constitución o la ley se están vulnerando y finalmente, en mi causa de pedir, tengo que presentar las pruebas, donde se acredite exactamente lo que está sucediendo. Entonces, ojo, la causa de pedir es indispensable y es esencial. Primero, narrar una serie de hechos, qué irregularidades sucedieron. Luego, cuáles fueron los agravios, por qué me están afectando esas irregularidades. Tercero, qué normas de la Constitución y la ley de los tratados internacionales se están afectando. Y cuarto, lo más importante, es acreditar todo eso que estoy diciendo con pruebas suficientes. Muchas veces nos dicen, es que no me dio tiempo de recabar pruebas. Bueno, pues es que así está la ley. Que hay que reformar la ley, sí hay que reformar la ley, porque imagínense que para impugnar la elección presidencial y para decirle yo al tribunal qué fue lo que pasó en todo el país y presentar las pruebas de lo que pasó en todo el país, dice la ley, solamente tienes 4 días para presentar el juicio de inconformidad relacionado con la elección presidencial. Pues obviamente en 4 días no voy a recabar las pruebas suficientes. Entonces aquí lo que se necesita, pues es reformar la ley y decir, bueno, cuando vayas a impugnar la elección presidencial, no tienes 4 días, tienes 8, tienes 10 o tienes 12. Nada pasaría si se reforma la ley y en vez de tener 4 días para impugnar la elección presidencial, se reforma la ley y se dice, no, ahora son 10 días. Porque la experiencia nos ha dicho y los propios partidos políticos lo han señalado, es que en 4 días no me da tiempo de revisar todo lo que pasó en el país. A lo mejor para una elección de un ayuntamiento pequeño donde se instalaron 10 casillas, sí me da tiempo de 4 días. Pero fíjense, la ley es igual en todos los casos. La ley dice, tienes 4 días para una elección de un ayuntamiento donde se instalaron 10 casillas y también tienes los mismos 4 días para una elección presidencial donde se instalaron 1,700 casillas. El mismo plazo. Entonces es lo primero que se tiene que revisar, ¿no? A lo mejor en algunos casos de gobernaturas, de presidencia de la República, hay que aumentar los plazos. Pero sí es claramente, se debe cumplir con estos elementos. Tienes que decirme cuáles son los hechos, cuáles son los agravios y tienes que presentarme pruebas, insisto. Yo, tribunal, no voy a recabar pruebas, no soy una autoridad investigadora. Tú con tu demanda tienes que llegar al mismo tiempo con las pruebas. Acuérdense también que en materia electoral no hay desahogo de pruebas. No hay que te cito una audiencia y ahí se desahogan las pruebas. En materia electoral, inmediatamente que se presenta la demanda, al mismo tiempo se tienen que presentar las pruebas. No hay otro plazo para presentar las pruebas, solo las supervenientes, las que surjan después de que presenté la demanda. Y no las presenté cuando presenté la demanda porque esa prueba surgió después. O se la pedí a una autoridad y no me la dio. Entonces yo le digo al tribunal, mira, aquí está el juicio de inconformidad y aquí está el oficio o el escrito, lo que ustedes quieran, donde a esta autoridad le pedí estas pruebas y no me las ha entregado.
Entonces ahí lo que va a hacer el tribunal, revisando ese escrito, sellado ante la autoridad, le va a decir el tribunal a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Te pidieron estas pruebas y no las has entregado. Entonces le va a decir el tribunal a esa autoridad, tienes 24 horas para entregarme esas pruebas que te solicitaron en tiempo y no las has entregado. Entonces ya no se las entregues al actor, ya entrégamelas a mi tribunal directamente. Pero sí tiene que acreditar quien llegue al tribunal con la demanda que solicitó esas pruebas y que no le dieron esas pruebas en tiempo. Cualquier autoridad federal, municipal o estatal. Muchas veces se le solicitan pruebas, por ejemplo, a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores no se las manda al actor en tiempo y entonces el actor le dice, mira, yo le pedí esta prueba a Relaciones Exteriores, no me la ha dado. Entonces lo que hace el tribunal es le dice a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sabes qué? Tienes 24 horas para mandar nuestra prueba. Puede ser, por ejemplo, una prueba de residencia o algún tema así. Pero son pruebas que se pueden admitir después de que se presentó la demanda, pero son la excepción. Todas las pruebas se deben presentar con la demanda. Ahora, también nos han criticado en el mundo y en la mayoría de los países son como nosotros, pero los especialistas en procesos, en el derecho procesal de cualquier materia, nos dicen es que no le deben de poner capítulo de hechos a las demandas. Pues, ¿cómo que no? No, porque esos no son los hechos. Cuando alguien redacta una demanda y le pone estos son los hechos, en realidad esos no son los hechos. Los hechos se quedaron en el pasado. Por ejemplo, yo presento una demanda y digo, pues en la jornada electoral pasó todo esto. Estos son los hechos. En la jornada electoral pasó todo esto, ¿no? Pues es que esos no son los hechos. Eso es lo que está diciendo el actor que sucedió en la jornada electoral. Pero luego va a llegar, por ejemplo, el INE y me va a decir al tribunal, el INE le va a decir, oye, eso que dice el actor no es cierto, no pasó eso. Y luego va a llegar un tercero interesado y le va a decir al tribunal, oye, eso que dice el actor no es cierto, lo que pasó es esto. Entonces ya llegamos con tres posiciones diferentes. Entonces, ¿cuáles de los tres son los hechos? Ninguno de los tres son los hechos. Todas son afirmaciones de las partes. Los hechos quedaron el día de la jornada electoral, ahí quedaron, y lo que llegan con sus demandas al tribunal son afirmaciones de las partes. Y entonces va a llegar una demanda y nos va a decir el actor, estos son los hechos. Pero luego va a llegar el escrito del tercero interesado y nos va a decir, no, los hechos son estos, no los que dice el actor. Y luego va a llegar la autoridad responsable, que puede ser el INE, y el INE nos va a decir, no tiene razón el actor, ni tampoco tiene razón el tercero interesado. Lo que pasó en la jornada electoral es esto. Entonces ya tenemos tres hechos. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Ninguno de los tres. Son afirmaciones de las partes. Entonces, los especialistas en proceso, en derecho procesal, nos dicen, con lo que llegan las partes son afirmaciones, no con hechos. Sin embargo, nuestra legislación nos dice, debe haber en tu demanda un capítulo de hechos y debe haber en tu demanda un capítulo de agravios y debe haber en tu demanda un capítulo de pruebas. Pero ya a la hora de redactar una sentencia, nosotros no vamos a decir estos son los hechos, ¿no? Porque nosotros solamente vamos a decir en una demanda, lo que sucedió en una sentencia, perdón, es esto. ¿Y por qué sucedió esto? Porque esto es lo que está acreditado con pruebas. Los hechos, en realidad, no es lo que diga una parte o la otra parte o el tercero interesado o la autoridad responsable. Los hechos que se van a acreditar ante un tribunal son los que tengan pruebas ahí que sostengan que sucedió determinada irregularidad. Entonces, no porque llegue una demanda y nos digan estos son los hechos, ya en un tribunal van a decir, sí, estos son los hechos, los que dicen en la demanda. No, no es cierto. Los hechos van a ser los que se acrediten con pruebas. Por eso el elemento fundamental en una demanda son las pruebas. Para que yo como tribunal diga que es cierto lo que me está diciendo alguna de las partes, se tiene que acreditar con pruebas. Y yo en mi demanda, para resolver, necesariamente tengo que tener las pruebas. No puedo decir, pues yo creo que pasó esto y se anula la elección. Es ser imposible. Yo tengo que decir en mi sentencia,
se acreditan estas irregularidades con estas pruebas y por lo tanto se anula la elección. Entonces, en pocas palabras, el punto central en un juicio de inconformidad son las pruebas. Si no tengo las pruebas, ojo, aunque sean indiciarias, tengo que presentar pruebas. Y sobre todo en casos de violencia política en razón de género es muy, pero muy complejo presentar pruebas. Pero nos dice la ley, por lo menos pruebas indiciarias. Y bueno, también ya ha dicho el tribunal que en casos de violencia política en razón de género, pues en el tema de pruebas también se tiene que hacer con perspectiva de género, ¿no? Sabe el tribunal que es muy difícil que se presenten pruebas idóneas, que se presenten pruebas con valor probatorio pleno, pero sí la ley siempre va a exigir este tema de las pruebas indiciarias. Y yo no puedo llegar a un tribunal, como yo una vez vi una demanda que dije, pues, ¿qué le pasó a que el actor nos dice, quiero que se impugnen, quiero que se anulen todas las casillas por todas las causales? Y no nos explicó ni qué pasó en cada casilla, ni qué causales se actualizaban en cada casilla. Pues claro que es un argumento genérico y se dijo en la sentencia, ¿sabes qué? No le voy a entrar al fondo de estudio de este asunto porque son puros hechos genéricos. Y la ley dice, me tienes que decir exactamente qué pasó en cada casilla y presentarme las pruebas de eso que me estás diciendo que pasó en cada casilla. Luego me acuerdo una vez que revisé una demanda que decía, oye, tribunal, quiero que se anule la elección porque todas las personas que fueron a votar en la casilla les llegó un mensaje a su celular que los estaba presionando para que votaran a favor de un determinado partido político. Y al final dijo en su redacción, ¿sabes qué? Pídele a Telcel esos mensajes. Pues imagínense que lleguen a un tribunal y le digan al tribunal, oye, quiero que se anule la elección porque a todas estas personas les llegó un mensaje a su celular justo cuando estaban votando ahí en la jornada electoral. Pues obviamente el tribunal contesta, ¿sabes qué? Tu hecho es genérico. Tú tienes que acreditarme que a esas personas les llegaron esos mensajes. Yo no voy a ir a Intercel a investigar. Y yo no sé si Telcel tenga esa información. Tú tienes que acreditarme con pruebas que efectivamente hubo presión en el electorado y les llegaron esos mensajes. Si no me acreditas con pruebas que hubo presión en el electorado, yo no voy a recabar esas pruebas. Se le hizo muy fácil al actor decirle, llegaron mensajes a todos los que votaron en esa casilla y por lo tanto anula la votación en esa casilla. No, pues tu hecho es genérico. Tú me tienes que acreditar que efectivamente llegaron esos mensajes a todas las personas que votaron. Y así han llegado muchos casos, ¿no? Luego nos dicen, quiero que se anule la elección porque pasó todo esto, pero insisto, el tema probatorio es fundamental. Porque si narramos una demanda con una serie de argumentos, han llegado demandas al tribunal con 50 páginas, con puros argumentos, pero ningún argumento se acredita con pruebas. Pues, ¿cómo va a decir el tribunal, tienes razón con todo esto que me estás diciendo, si no se sostiene con pruebas? Les digo, el tema es complejo. Pero si vamos a hacer un argumento en una demanda, tenemos que tener por lo menos una prueba indiciaria donde se pueda sostener ese argumento. El tema de propaganda política, pues ya con la reforma de 2007, pues por eso mismo se ordenó que el INE regulara y monitoreara todo lo que sucede en radio y televisión, en redes sociales, precisamente para que los partidos políticos y en sus demandas pues tuvieran ahí la prueba de que eso pasó en radio, de que eso pasó en televisión o de que eso sucedió en redes sociales, porque el INE monitorea todo. Entonces vean cómo es muy distinto. Nosotros vamos en vía juicio de inconformidad y le decimos al tribunal, oye, pasó esto en radio, o pasó esto en televisión, o pasó esto en redes sociales. Y como el INE tiene el monitoreo, pues el INE rápidamente le va a decir al tribunal, aquí te mando el testigo de grabación donde lo que está diciendo la persona que presentó la demanda es cierto. ¿Qué pasó? Nos va a decir la persona en su demanda. En el canal, por ejemplo, de Las Estrellas, a las 10 de la noche, pasó esta propaganda política. Y pide al INE el testigo de grabación. Entonces ahí ya tenemos la prueba idónea, porque el tribunal va a llegar la demanda y le va a decir al INE, a ver, dame el testigo de grabación que pasó en el canal de Las Estrellas tal día a las 10 de la noche. Y el INE le va a decir, aquí está el testigo de grabación, aquí está la propaganda política, si es que existió. Si no existió, le va a decir el INE al tribunal, no hay ningún tipo de propaganda política. Pero ya es mucho más fácil para un partido político
acreditar con una prueba alguna propaganda política en radio, en televisión, en redes sociales. De ahí la importancia en el 2007 se le dijo al INE, tú vas a monitorear todo lo que aparezca en radio y televisión y además pues con el tiempo se agregó el tema de redes sociales. Ya acuérdense que el INE desde hace mucho tiempo tiene convenio con las redes sociales para revisar toda aquella propaganda que pueda aparecer en radio, que pueda aparecer en televisión, o también toda aquella propaganda que pueda aparecer en redes sociales y sea ilícita o esté prohibida, y en su caso sancionar a los responsables, o en su caso anular una elección por determinada propaganda. Ahí es más fácil. Pero todavía hay otros casos muy complejos donde es muy difícil para el partido político que en su juicio de inconformidad acredite, pues con pruebas lo que sucedió, pero la ley es muy clara y la ley señala, debes de presentar tu demanda y todos los argumentos que señales en tu demanda necesariamente los tienes que acreditar con pruebas suficientes. Entonces, ojo, este elemento que aplica para todas las materias, no solamente para lo electoral, es fundamental. Cuando yo voy a hacer una demanda, cuando yo voy a plantear una demanda, cuando yo voy a presentar una demanda ante un tribunal, debo de especificar claramente cuál es mi pretensión, necesariamente. Y debo de llegar con estos dos elementos. ¿Qué quiero? La causa de pedir. En este caso, quiero que se anule la elección. Perdón, la petición. Quiero que se anule la elección. Y dos, la causa de pedir. Es fundamental. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las irregularidades que sucedieron? ¿Cuáles son los agravios? ¿Qué normas de la Constitución y de la ley se están vulnerando? Y todo esto que le voy a narrar en mi demanda al tribunal, se lo tengo que acreditar con pruebas, ¿no? Afortunadamente, pues antes nos llegaban demandas de 500 páginas y teníamos sentencias, algunas de 900 páginas. Actualmente, pues ya se ha reducido muchísimo eso, ya llegan demandas de 100 páginas o menos de 100 páginas y ya también tenemos muchas sentencias de menos de 100 páginas, ¿no? Poco a poco se ha aprendido en materia electoral a emitir documentos mucho más claros y documentos mucho más breves, ¿no? Entonces tenemos sentencias mucho más claras, mucho más breves, y también tenemos demandas mucho más claras y mucho más breves, pero ha sido una transición, ¿no? Desde que llegaron las primeras demandas al tribunal hasta estas últimas demandas que están llegando, ¿no? En los últimos años, donde ya son demandas muy claras, donde se especifica muy bien cuál es la pretensión, nos dice el actor, quiero que suceda esto, y nos dice el actor, la causa de pedir es esta, estos son los agravios, estos son los hechos, estos son los agravios, estos son los argumentos que se están vulnerando en la ley, estos son los temas que están vulnerando la Constitución y finalmente nos ofrece las pruebas, ¿no? Quien presenta la demanda. Ya poco a poco se han ido perfeccionando estos dos documentos, tanto la demanda con la sentencia, pero nunca nos debemos de olvidar, ni en la materia electoral, ni en cualquier otra materia, esta figura de la pretensión. ¿Qué quiero y por qué quiero que suceda? ¿No? Quiero que se anule la elección, muy bien. ¿Y por qué quieres que se anule la elección? Las razones de hecho son importantísimas y los fundamentos de derecho también, pero todo tiene que ir directamente relacionado con las pruebas. Las pruebas va a ser la clave para que se resuelva a favor o en contra. Para que un tribunal diga, tienes razón, sucedió esto, tengo que presentarle directamente la prueba. Solo hay una demanda que puede llegar sin pruebas, que es la excepción, ¿no? Cuando se toca temas de inconvencionalidad o temas de inconstitucionalidad, pues ahí sí no tenemos que presentar ninguna prueba. Si voy al tribunal y le digo al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, pues no tengo que presentar ninguna prueba, porque la norma es pública y la Constitución todos la conocemos. Entonces solamente llego y le digo al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional porque va en contra de este principio que está en la Constitución. Pues ahí sí no tendríamos que presentar ninguna prueba, pero todo lo demás necesariamente se tendrá que acreditar con pruebas. Y tenemos que tener las pruebas suficientes para que un tribunal llegue a tomar la decisión de que se anule una elección. Por eso muchas veces dicen, oye, es que pasó todo esto y el tribunal no anuló la elección.
Y el tribunal contesta, es que a lo mejor sí pasó todo esto, a lo mejor sí sucedió, pero no presentaste las pruebas suficientes para acreditar todos esos hechos. Entonces es un tema desde la reforma legal que se necesita, aumentar los plazos, por lo menos, para que le dé tiempo suficiente a un partido político de recabar las pruebas necesarias y del tribunal, oye, pasó todo esto y aquí están las pruebas. Porque si llego nada más y le digo, pasó todo esto, pero no tengo pruebas, pues el tribunal va a decir, oye, pues a lo mejor sí sucedió lo que tú me dijiste, pero si no me lo acreditas con las pruebas suficientes, yo no puedo dar por hecho ese argumento. Y entonces no se puede anular la elección. Imagínense anular una elección sin tener las pruebas suficientes de que sucedió esa irregularidad. Pues no, sería imposible, ¿no? En su caso, anular una elección. Y luego, posteriormente, que llegue el juicio de inconformidad, la segunda parte también muy importante es fijar la litis, que siempre se ha llamado litis, siempre se ha llamado litis, pero en pocas palabras y ya con un lenguaje ciudadano, la litis quiere decir, pues, revisar cuál es el problema, ¿no? La litis es cuál es el problema, qué me está diciendo una parte y qué me está diciendo la otra parte, ¿no? Identificar el problema es identificar la litis. La litis es que me va a llegar, por ejemplo, el actor me va a decir, quiero que se anule la elección por esto y esto y esto. Y el tercero interesado va a decir, no anule la elección por esto y esto y esto. Y el INE también me va a decir, como autoridad responsable, no anules la elección por esto y esto y esto. Entonces, el problema será si yo como tribunal anulo la elección o no la anulo. Ese es el problema, si se anula o no se anula la elección por estas irregularidades que se dieron. Entonces, es identificar el problema. Hubo violencia política en razón de género, me dice un partido, y luego el tercero interesado me dice no existió la violencia política en razón de género, y entonces la litis es fijar yo y revisar yo si existió o no existió esa violencia para en un momento dado anular o no anular la elección. Es lo que es fijar la litis, pero en realidad es identificar el problema. La litis es el problema que tenemos que solucionar en un tribunal porque tenemos dos partes contrarias. Una nos dice que sucedió una cosa y otra nos dice que sucedió otra cosa. Uno nos dice que se anule la elección y el otro nos dice que no se anule la elección. Entonces yo como tribunal tengo que revisar si se anula o no la elección conforme a los argumentos de las partes y sobre todo conforme a las pruebas de las partes. Eso es fijar la litis, entonces ya que tengo la pretensión, y luego voy a revisar, pues cuál es el problema que tengo que resolver. Ya me dijo el actor, anula la elección, ya me dijo el tercero interesado, no anula la elección, pues entonces yo ya tengo que revisar cuáles son los argumentos, cuáles son las pruebas y resolver ese problema. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Decidir si se anula o no se anula la elección. Es la segunda parte de una demanda. Primero llego con mi pretensión y luego digo y fijo la litis. Y luego, bueno, ya las partes que intervienen en un juicio, ya mañana entramos ya directamente a los elementos del juicio de inconformidad, pero aquí podemos ver de antemano, ¿no? Cuáles son las partes que intervienen en el juicio. La autoridad responsable en materia electoral, acuérdense, siempre va a ser el INE. Cuando se solicite que se anule una elección en un juicio de inconformidad, siempre va a ser la autoridad responsable el INE. Entonces, la autoridad responsable, por ejemplo, llega a un partido y le dice, quiero que se anule esta votación en la casilla, porque sucedieron todas estas irregularidades. Y entonces, pues el responsable es el INE de lo que pasó en esa casilla. Entonces, el INE, en un informe circunstanciado, va a defender los votos en esa casilla y le va a decir al tribunal, oye, aquí tengo una demanda donde me dice el partido político que pasó todo esto en la casilla y que se debe anular la votación, pero ¿sabes qué, tribunal? No anules la votación por esto, esto y esto y esto. Entonces el INE va a defender esa elección o va a defender la votación en esa casilla. Y la ley nos dice, el INE presenta un informe circunstancial. Entonces, imagínense, pues el INE tiene que tener abogados en todos los distritos del país, porque estos abogados, cuando se presente el juicio de inconformidad, tienen que rendirle un informe al tribunal, lo que se llama un informe circunstanciado, diciendo al tribunal, oye, no, tiene razón el partido,
que está impugnando y no se debe anular la elección por esto y esto y esto, y hay estas jurisprudencias, etcétera, o no se debe anular la votación en la casilla por esto, esto y esto. Entonces, siempre en un juicio de inconformidad va a intervenir el INE con un informe circunstanciado. Lo primero que se hace en un tribunal cuando llega la demanda es saber qué dice el actor. Ah, pues esto, que se anule la votación en esta casilla por esto. La segunda parte que se revisa en el tribunal, ¿qué dice el INE en su informe circunstanciado? Y el INE pues nos va a decir, oye, no la anules por esto y esto y esto. Entonces es muy importante para el tribunal ver qué dice el INE para saber si tiene razón el INE o tiene razón el actor. Pero la defensa del INE siempre la revisa el tribunal y siempre es muy importante. Muchas veces el INE le dice, oye, tribunal, no anules la elección porque está esta jurisprudencia. Entonces ya prácticamente le resolvió el asunto el INE al tribunal, porque el INE dice, el tribunal dice, ah, pues sí, tiene razón el INE, entonces no se va a anular la votación en esta casilla. Un ejemplo rápido. Llega el partido en un juicio de inconformidad y le dice al tribunal, quiero que se anule la votación en esta casilla porque no había escrutadores. Contesta el INE en su informe circunstanciado. ¿Sabes qué, Tribunal Electoral? Efectivamente no había escrutadores. Aquí tengo el acta, ¿no? De jornada electoral de esa casilla, tengo el original. Y ¿sabes qué, Tribunal? Efectivamente no había escrutadores. Pero ¿sabes qué, tribunal? Tú en tu última jurisprudencia de tal fecha, 2016, etcétera, dijiste en esa jurisprudencia que si no había escrutadores no era razón suficiente para anular la votación en esa casilla, que era suficiente con el presidente y el secretario. Entonces no anules la votación. Ya nos está dando la salida el propio INE, porque el tribunal va a decir, ah, efectivamente, está esta jurisprudencia, está vigente, y entonces no se puede anular la votación en la casilla, simple y sencillamente porque no estaban los escrutadores. Pero vean como ya en su informe circunstanciado, el INE defendió la votación en esa casilla y el tribunal confirmó que era vigente esa jurisprudencia y le contestó al partido, no se anula la votación en esta casilla porque hay una jurisprudencia que dice que es suficiente con el secretario de la casilla y con el presidente. Y ya, así se resolvió el asunto. Pero llegó la demanda, llegaron las pruebas, que era el acta de jornada electoral y también quizá el acta de escrutinio y cómputo, donde se advirtió que no estaban los escrutadores, pero en su informe circunstanciado nos dice el INE, aquí hay una jurisprudencia, la número tal, de tal año, que está vigente, donde tu tribunal ha señalado que no porque no estén los escrutadores, necesariamente se tiene que anular la votación en esa casilla. Entonces son elementos indispensables, ¿no? Lo que diga el actor con sus hechos y pruebas, y luego cómo se defiende la autoridad responsable. Y por ahí en algunos juicios de inconformidad nos puede llegar el tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? El que ganó la elección. El que no quiere que se anule la elección o el que no quiere que se anule la votación en esa casilla. Va a llegar como tercero interesado y también nos va a decir, por ejemplo, en este caso, nos va a decir, oye, tribunal, no anules la votación en esa casilla porque hay esta jurisprudencia que nos dice que si no están los escrutadores no es un hecho suficiente para anular la votación en esa casilla. A veces llega el tercero interesado, a veces no llega, pero también el tercero interesado puede llegar ahí con sus hechos, con sus pruebas, con sus agravios, nos puede decir, mira, aquí está la jurisprudencia. O mira, aquí está el acta que me dieron, la copia del acta de escrutinio y cómputo, o la copia del acta de jornada electoral, donde sí se aprecia que no estaban los escrutadores, pero sí estaban los secretarios o las secretarias, y sí estaba el presidente. Y por lo tanto es motivo suficiente para que no anules la votación en esa casilla. Pero vean cómo el tribunal tuvo que revisar qué dijo la autoridad responsable, el INE o el Instituto Estatal Electoral, qué dice el actor en su demanda y qué dice el tercero interesado también para que no se anule la elección o para que no se anule la votación recibida en esa casilla. Entonces, son las tres partes que van a intervenir y también en plazos muy breves las tres partes pueden acudir al juicio ante el tribunal electoral, ¿no? Bueno, ya mañana entraremos directamente al juicio de inconformidad y también al recurso de reconsideración. Vamos a ver cuáles son sus elementos, cómo se configura, cuáles son los plazos, cuándo se deben de presentar. Ya hemos visto un poco el día de hoy este tema del juicio de inconformidad. Ya mañana terminamos con este
diplomado en el sistema de nulidades, pero como dice José Guillermo muy bien, o sea, vamos a seguir en contacto, no crean que ya terminamos, si termina este diplomado, pero hay otros 17 diplomados ahí en la escuela judicial, o constantemente hay conferencias que damos nosotros, los profesores ahí, cada semana. Entonces es cosa de estar pendientes y seguramente nos vamos a ver en algunos otros temas, van a ver que sí, nos vamos a encontrar en algunos otros cursos, pero bueno, ya mañana vamos a finalizar con este juicio de inconformidad y con el recurso de reconsideración. Y también si mañana tuvieran alguna duda sobre cualquier tema del el curso del diplomado, si tuvieran alguna duda, algún comentario que quieran ver sobre algún tema que quisieran todavía discutir, pues mañana vamos a dejar también ahí un tiempo para que si quieren dar algún comentario, alguna propuesta, no sé, alguna reforma, que ustedes tengan alguna idea de cómo reformar la ley o cómo reformar la Constitución, pues también mañana lo podemos revisar, lo podemos discutir y si no, pues ya después, acuérdense que siempre estaría a sus órdenes ahí con mi correo electrónico, cualquier duda que tuvieran después, ya terminado el diplomado mañana, pues también me pueden escribir como siempre se los he dicho, ¿no? Aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx, ¿no? Pero bueno, por lo pronto dejamos hasta aquí el tema. Mañana ya entramos a elementos del juicio de inconformidad y elementos del recurso de reconsideración. Hasta ahorita, si no tenemos reforma, pues cómo se van a aplicar para el 2024. Lo vemos mañana rápidamente. Si tuvieran alguna otra duda sobre cualquier tema de nulidades, pues lo vemos o lo discutimos mañana, ¿no? Y bueno, por lo pronto, pues sí les deseo que tengan una excelente semana, que sea una semana de mucho provecho. Nos vemos mañana. Les agradezco mucho a todas y a todos su participación, a todas y a todos su atención el día de hoy. Y acuérdense, para que no se les olvide que estuve hoy con ustedes, como les digo siempre, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal ya para finalizar este diplomado en el sistema de nulidades. Muchas gracias a todas y a todos por su participación, por su atención. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Así que cualquiera que hiciera esta presentación, pues mañana me escribe a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar inmediatamente la presentación, las láminas que vimos hoy y las láminas que vamos a ver mañana. Bueno, cuídense mucho y también Muchas gracias. agradecer a la maestra Kenia que le dio seguimiento. Gracias, Carla, José Guillermo, muchas gracias. Antonio, Leila, Raimundo, muchas gracias, Héctor. Carla Denise, gracias, me dio mucho gusto verlos y ya mañana finalizamos. Cuídense mucho, que estén bien, nos vemos mañana. Un Muchas abrazo. gracias. Saludos, maestro. Gracias. Hasta mañana.